Fecundación. La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide que genera un cigoto o huevo. La fecundación del óvulo se lleva a cabo cuando éste ha sido liberado del folículo y ya sobre la superficie del ovario es recogido por una de las trompas de falopio y llevado al interior del oviducto, donde normalmente lo encuentran los espermatozoides, que fueron depositados en la vagina durante el coito. En cada eyaculación se producen entre 100 y 400 millones de espermatozoides. Cuando un hombre produce menos de 50 millones de espermatozoides, se reduce la probabilidad de la fecundación, porque la mayoría de los espermatozoides fracasan en el intento de fecundar al óvulo. Muchos porque no soportan el pH de la vagina, otros porque son destruidos por las propias células del cuerpo de la mujer, y otros porque simplemente no logran llegar. Solo unos miles llegan hasta el sitio donde se encuentra el óvulo maduro. Una cantidad menor logra establecer contacto con la superficie del óvulo, y solo uno de ellos podrá entrar y unirse al núcleo para formar un núcleo diploide. Durante el proceso de fecundación se determina el sexo del embrión. Las células sexuales en la especie humana tienen 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y el restante es un cromosoma sexual, porque es el que define el sexo. En el óvulo, invariablemente, el cromosoma sexual se identifica como X. En cambio, en el hombre hay dos tipos de cromosomas sexuales, un X y un Y. La fecundación del óvulo X por un espermatozoide X da lugar a que se forme un cigoto XX, es decir, una niña. La fecundación del óvulo X por un espermatozoide Y da origen a un cigoto XY, o sea, un varón. Hay 50% de probabilidades de que la fórmula sea XX y 50% de que sea XY. La fecundación ocurre en el oviducto de la trompa de falopio. A las 24 horas de haberse formado, el cigoto experimenta la primera división y luego se sigue dividiendo hasta constituir la morula y más tarde el blastocisto. Aproximadamente 6 o 7 días después de la fecundación, el blastocito llega al útero y el trofoblasto, es decir, la capa externa de las células del blastocito, produce enzimas que digieren las células de una determinada región del útero, lo cual abre un espacio para que el embrión se implante en la pared uterina. El trofoblasto desarrolla a su vez las membranas embrionarias amnios y corión. Esta última, junto con el tejido uterino, generan más tarde la placenta. El parto es el término del embarazo por el nacimiento del niño. Este proceso se lleva a cabo a partir de 3 etapas. En la primera etapa, dilatación, se inicia con las contracciones uterinas por efecto de la hormona oxitocina, que secreta la hipófisis. Estas contracciones comienzan generalmente con intervalos de 15 a 20 minutos. Cada contracción puede durar de 30 a 70 segundos. En el lapso de una contracción y otra va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a los 3 minutos. Cada contracción empuja al feto hacia abajo para provocar la dilatación del cuello uterino hasta que la abertura sea suficiente para permitir su salida. En ocasiones se inicia con la expulsión del tapón mucoso que protege el cuello del útero, lo cual ocasiona que el líquido contenido en ella sea violentamente expulsado. Cuando la cabeza del bebé sale se le llama coronamiento. En la tercera etapa del parto, alumbramiento, son aproximadamente 15 minutos después del nacimiento, donde la placenta también es empujada hacia la vagina por las contracciones uterinas y finalmente es expulsada. La menopausia o climaterio. Ocurre entre los 45 y los 50 años de edad. Los ovarios dejan poco a poco de producir y liberar óvulos y el útero de desprender y regenerar su mucosa. Esto se reduce a cero la posibilidad de un embarazo cuando la ausencia del periodo menstrual se prolonga a 1 año o más. El aborto es la expulsión o contracción de producto antes de que tenga capacidad de sobrevivir afuera del cuerpo de la madre. Tipos de aborto.
El aborto espontáneo en las primeras semanas del desarrollo embrionario, antes de que el producto de la concepción quede completamente implantado en la pared uterina, se corre el riesgo de que exista un aborto espontáneo. Este se produce la mayoría de las veces por razones desconocidas. Los embriones abortados de manera espontánea son anormales. Aborto inducido. Se produce cuando deliberadamente se trata de interrumpir el desarrollo embrionario con la única finalidad de evitar el nacimiento. Además, el riesgo que presenta en la salud de la madre es de alto porcentaje, pues se realiza de manera clandestina y en condiciones poco propicias. Aborto terapéutico. El embarazo puede ser suspendido legalmente cuando se tiene la certeza de que el producto presenta malformaciones o anormalidades cromosómicas. Fecundación. Se produce el embarazo, que es el periodo durante el cual se desarrolla en el interior del útero un nuevo ser humano. El embarazo consta de diversas etapas que el producto va superando hasta adquirir la madurez suficiente para vivir fuera del cuerpo de la madre después del nacimiento. En la especie humana, este proceso dura aproximadamente 266 días, 38 semanas, a partir de la fecundación. La fusión de gameto masculino con el femenino origina un organismo unicelular llamado cigoto o huevo, el cual es ya una célula diploide cuyo material genético proviene de un 50% del padre y en un 50% de la madre, es decir, el nuevo ser es una combinación genética de ambos progenitores. Pocas horas de haberse formado, el cigoto inicia un proceso de sucesivas divisiones celulares por mitosis, que origina 2 células, estas a su vez originan 4, después 8, y así de manera continua hasta que se forma la mórula, una esfera compacta de células. Cuando el número de estas es unas 32, la masa de esfera se constituye en una esfera hueca llena de líquido, denominado blástula o blastocito. Estas primeras células que se originan son llamadas células madres, motivos de muchas investigaciones encaminadas a la cura de diversas enfermedades. Desarrollo embrionario. Cuarta semana. Cambios en la forma del cuerpo. Se encuentran de 4 a 12 somitas. Se forma el tubo neural. 24 días. Los arcos faringeos son visibles. Primer arco forma la mandíbula y la extensión rostral del maxilar superior. El corazón produce una gran prominencia vertebral y bombea sangre. Cerebro anterior produce una elevación notable de la cabeza. Curvatina es en C. 27 días las yemas del miembro superior se reconoce como pequeñas tumefacciones. Se observa favoeas ópticas. Se observan placodas del cristalino. Al final de la cuarta se presentan yemas en los miembros inferiores. Cola atenuada. Cierre del neurópodo caudal. Quinta semana. Los cambios son mínimos. Crecimiento de la cabeza. La cara entra en contacto con la prominencia cardíaca. 2 arcos crecen con rapidez. Seno cervical. Las yemas de los miembros superiores tienen forma de paleta. Miembros inferiores son parecidas a aletas. Se desarrollan los codos y placodas de las manos. En los dedos se desarrolla. Séptima semana. Rayos digitales representan claro indicador de los dedos futuros. Herniación umbilical. Osificación de los huesos, miembros superiores. Octava semana. Dedos de las manos son notablemente definidos. Surcos obvios entre los rayos digitales de los pies en forma de abanico. Aún se encuentra la cola, pero es gruesa y corta. Aparece el plexo vascular, cuello cabelludo. Los dedos se alargan y se separan. Osificación, miembros inferiores, fémur, desaparece la cola. 25 a 29 semanas. Abren los ojos. A estas semanas pueden sobrevivir. De 30 a 34 semanas. Reflejos pupilares a la luz. Piel color rosado y suave. Miembros inferiores y superiores contorneados pueden sobrevivir.
35 a 38 semanas. Orientación espontánea a la luz. Sistema nervioso es maduro para sus funciones. La circunferencia de la cabeza y abdomen son casi iguales. La medición de la piel es ligeramente mayor que la del fémur. Para la época que se aproxima el nacimiento hay un retraso en el crecimiento.